Hola queridos internautas, bienvenidos a un episodio más de la hermenéutica del sujeto. Vamos a ver en este corto video qué cambió, además de enaltecer o cambiar el concepto de vejez, viéndolo como un fin, como hablamos en el video anterior, también una postura ética ante la vida, como dice Séneca. Pero ahora vamos a ir más hacia el sujeto actual. Y esto es lo que nos va vislumbrando, nos va guiando Foucault a través de sus tesis. Yo solamente resumo y leo. No son ideas propias, son las ideas de Foucault, ¿ok? Pero lo que hago aquí es tratar de comunicarlo de una manera más amable para que se pueda entender, aunque creo que a veces la complejidad del texto nos lleva a no entender, pero bueno. Dice, en el siglo I y II, el ocúpate de ti mismo ya no es como Sócrates le decía a Alcibíades. Eso lo vimos en los primeros videos. Si quieres gobernar a otros, ocúpate a ti mismo. O sea que era una actividad única de ciertas personas de privilegio. Vamos a ver si esto cambió o no. Ahora en estos siglos, o sea, en el siglo I y II, ocuparse de sí era ocúpate de ti mismo y se acabó. Representa, pareciera, un principio universal. Y dice Foucault, pero mi propuesta que fundamentaré es que no hay que dejarse atrapar por ese proceso histórico, que fue la juridización progresiva de la cultura occidental. Ahora, ¿por qué juridización? Bueno, porque nos hizo tomar, o sea, en Occidente se toma este ocúpate de sí como una ley inherente a toda regla, o sea, una ley que estaba inherente, o sea, que estaba involucrada, que estaba en la base de todas las reglas, en el orden de la práctica humana, o sea, ese cuidarse de sí como una ley universal. Así se tomó y de ahí viene el ocuparse de sí en la actualidad. Dice, lo que quiero mostrarles es que dicha ley forma parte de una historia general. O sea, es solamente un episodio, una transición. Historia que atañe a las técnicas y tecnologías de la práctica del sujeto en referencia a sí mismo. Estas prácticas, estas técnicas independientes a la ley del ocuparse de sí mismo. La ley de ocuparse de sí mismo, es uno de los aspectos por los que por los de la historia de cómo se constituyó el sujeto occidental actual. O sea, es solamente uno de los aspectos por los que pasa este sujeto occidental actual, cómo se percibe el sujeto actualmente. Esta universalización o preocuparte por ti mismo se formuló como una ley ficticia. ¿Por qué? Porque no era universal. Evidentemente, como vimos en los videos anteriores, quienes podían tener el tiempo de ocuparse de sí mismo eran personas que no tenían la premura de trabajar como el resto de la población. Por ejemplo, aquí dice, los lacedonios decían, para poder ocuparnos de nosotros mismos, delegamos el cultivo de nuestras tierras. O sea que ocuparse de sí mismo era un privilegio elitista. Era un lujo porque el tiempo es un lujo. El tiempo de poder ocuparse de sí mismo únicamente es un lujo, ya que no se tiene que trabajar, ¿ok? Entonces, la condición real de la inquietud de sí tiene que ver con una forma de vida. En la cultura griega, helenística y romana, esta práctica cobró vida dentro de instituciones donde haría exclusión de los demás, o sea, todos los demás que sí tenían que trabajar básicamente. La inquietud de sí está ligada a prácticas u organizaciones de cofradía, fraternidad, escuela y secta. La palabra secta viene del griego genos, que significa o que hace referencia a familia, género, clan y raza, a el conjunto de los individuos que se congregaban. Por ejemplo, se decía secta epicúrea
o la secta estoica. No se decía el grupo de filósofos, sino se decía la secta. En la cultura antigua, la inquietud de sí se articuló como un fenómeno sectario. Bueno, creo que me trabé un poco, una disculpa. Coméntame aquí qué te parece este video, si estás de acuerdo, si piensas que ha cambiado esto, y nos vemos la otra semana.